Cordial saludo, apreciados estudiantes. Yo soy Jorge Correa, uno de los tutores del curso, y en este video vamos a mirar cómo podemos realizar la integración de las fases 2, 3 y 4 para hacer la entrega de la evaluación o de la actividad final, que es la fase 5 y que corresponde a integrar todas estas tres aplicaciones en un solo menú para posteriormente hacer la grabación del video que le solicitan en el anexo A, en el anexo correspondiente, perdón, a esta fase. Para este propósito, entonces, vamos a empezar a crear un directorio. Yo les voy a mostrar la forma en que me parece más óptimo hacer esta integración. Igual ustedes pues podrían tener alguna variante que se les acomode mejor. Entonces, yo voy a proceder por acá inicialmente a crear un directorio en el escritorio de mi equipo. Voy a llamar este directorio evaluación final. ¿Sí? Y aquí en este directorio es donde voy a realizar la consolidación o la integración de las tres fases, fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces, para ello, vamos a ingresar aquí al directorio de evaluación final. Por acá lo tenemos. Y lo primero que voy a hacer es copiar dentro de este directorio todo el directorio completo de cada una de las fases. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a pasar acá es el directorio del proyecto de la fase 2. Acá lo copié, yo lo llamé pues fase 2. Ustedes seguramente tendrán otro nombre con su nombre y apellido. Y aquí tengo el desarrollo de mi fase 2 en Python. Simplemente tengo una interfaz de ingreso, mi clase de gestión de participante y una clase que me maneja los datos. Esas son las tres clases o los tres archivos, perdón, que manejan o que me componen esta fase. Voy a hacer lo mismo entonces con la fase 3, la copio y la pego acá. Mire que estoy pasando el proyecto completo. Yo la llamé fase 3, ustedes seguramente le tendrán otro nombre. Y este proyecto de fase 3 se me conforma de estos cuatro archivos. Listo. Y finalmente voy a pasar el proyecto completo de la fase 4, que yo de igual forma lo llamé fase 4. Y aquí pues aquí solamente tengo un archivo. Lo voy a hacer de esta manera para que ustedes vean cómo se puede hacer la integración tanto desde una aplicación o proyecto que tenga múltiples archivos como de una aplicación que simplemente tenga uno. Listo. Ya entonces tengo mis tres proyectos. Voy entonces a abrir este directorio desde el Visual Studio Code, que lo tengo acá. Ya por aquí me cargó. Y lo que voy a hacer entonces es tomar la ruta de este directorio, que está aquí. La puedo tomar acá de la barra de direcciones. Vengo para el Visual Studio Code y le digo Open Folder o abrir carpeta si lo tienen en español. Le copio la ruta, le digo seleccionar y él ya entonces me tiene aquí cargado dentro del espacio de trabajo de evaluación final los tres proyectos con sus respectivos archivos. Listo, que fue tal cual lo que hicimos en el directorio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como esta integración nos pide que tenga una interfaz de inicio de sesión que también maneje una clave genérica, entonces vamos a hacer, o mejor dicho, vamos a reutilizar uno de esos archivos que tienen la interfaz de ingreso de cualquiera de las fases para optimizar un poco el tiempo y pues ya como es una implementación validada, pues nos puede servir más. Entonces yo me vengo para acá, para donde está mi directorio de evaluación final, que fue el que creé ahorita. Voy a pegar este archivo que se llama ingreso, que en mi caso es el archivo que contiene eh, la interfaz de inicio de sesión con la clave, la que hace la validación de la clave y la que me permite redirigirme al siguiente formulario que tenga en mi aplicación. Entonces vamos a entrar a revisarla, ya aquí la cargué y entonces aquí ya también la puedo visualizar en el Visual Studio Code. Vamos a recorrer entonces rápidamente esta clase que ya debe ser muy conocida por ustedes. Pues yo aquí en este caso tengo, vamos a poner en comentario esto, que enseguida lo vamos a implementar para que no nos saque error. Y de igual forma, esto que tengo acá. Listo, de esa forma ya eliminamos el error. Entonces por acá
Tenemos en la parte superior simplemente la importación de la librería de Tkinter, que ustedes pues ya la han manejado bastante en esas tres fases que desarrollaron. Yo tengo por acá una clase a la que llamé ingreso, pues tiene el mismo nombre del archivo. Y en esta clase lo que voy a hacer es tener una variable, yo la llamo un tipo constante, la renombro así con letras mayúsculas como por buena connotación o buena práctica. Y aquí le voy a asignar la clave genérica que vamos a manejar en esta fase, que es 1, 2, 3. ¿Sí? Ya por aquí, bueno, estas son otras variables que vamos a ir viendo en el transcurso de la aplicación. Esta simplemente es el campo de texto donde el usuario ingresa la clave, entonces yo lo declaré acá como atributo de clase para que me quede como global a todos los métodos desde donde lo voy a utilizar. Y lo mismo la ventana, pues en caso de que la vaya a utilizar de diferentes métodos, también la declaré de forma global. Listo, acá tenemos el constructor de nuestra clase y simplemente lo que estoy haciendo es inicializar esa variable clave que voy a recibir en vacío porque pues todavía el usuario no me ha pasado nada. Tenemos por acá, enseguida miramos este validar ingreso. Yo por lo general declaro un método que llamo mostrar form, que es donde hago toda la implementación del formulario y que simplemente posteriormente lo invoco desde donde necesito llamar esta ventana. Entonces acá creo mi ventana que se va a llamar ventana menú, la cual despliego pues desde la librería de Tkinter, le coloco un título, en mi caso le coloqué login, consolidación fase 5 o integración, pues como lo quieran llamar, y le estoy diciendo que el tamaño de esta ventana no sea modificado por el usuario, ¿sí? Pues eso no hay que hacerlo, pero pues por buena práctica yo quiero que el tamaño quede predefinido como yo lo voy a definir, ¿sí? Voy a definir un ancho y un alto para mi ventana, pues no es tan grande ya que es simplemente una interfaz con un campo de algunas etiquetas. Y este procedimiento que hago acá es simplemente para indicarle al sistema que la pantalla o que la ventana, perdón, va a ir centrada en la pantalla, ¿sí? Eso es para que no me salga pues ni en la parte superior ni inferior, sino que se me ubique en la parte central de la ventana. Eso también pues no es necesario que lo hagan, pero pues digamos a mí me gusta hacerlo por un poquito más de orden de la aplicación. Y acá pues le digo dónde van a estar las coordenadas de mi ventana que fue la que declaré aquí. Ya posteriormente voy a empezar a colocar cada uno de los elementos de la interfaz o del formulario. Pues aquí tengo una etiqueta que me va a simular un título al cual le voy a colocar interfaz de ingreso al sistema con una fuente pues específica y lo voy a ubicar en estas coordenadas de la interfaz. Luego voy a colocar la etiqueta del campo donde el usuario va a ingresar la clave, pues yo aquí lo llamé clave y posteriormente ubico pues esta etiqueta en una parte específica de la interfaz. Seguidamente declaro el campo tipo entry, que es donde el usuario va a ingresar la clave y lo enmascaro con el carácter asterisco. Y de igual forma lo ubico pues en una parte específica de la interfaz y le asigno el foco para que cuando la ventana o el formulario o la interfaz se me cargue, pues inmediatamente el cursor se me ubique en el campo de texto y el usuario no tenga pues que darle clic. Es como por facilitar un poco. Y ya aquí finalmente pues tengo los botones, un botón de registrar o de ingresar, que es el que valida que la clave sea correcta, que estoy invocando el método validar ingreso, que es el que tengo allá arriba, enseguida lo miramos. Y tengo otro botón que es el que me permite salir ya de la aplicación y me ejecuta este método que se llama cerrar ventana, que de igual forma está aquí en la parte de arriba. Y ya lo que tengo acá es un menú de acciones, el menú de acciones vertical, que se ubica pues allí en la parte superior de la interfaz, donde pues tengo la opción de acerca de, y este acerca de pues también tiene un método que enseguida miramos que simplemente me va a despegar la ventana con los datos. Y ya aquí en última instancia lo que hago es invocar la ventana para que se me despliegue pues en el primer plano. Revisando entonces estos otros métodos, entonces validar ingreso, lo que va a hacer es obtenerme la clave que digitó el usuario, la almaceno en esta variable clave, que es una variable de clase.
Posteriormente valido que la clave, si la clave es vacía, pues le voy a sacar un mensaje al usuario que le va a indicar que la clave no puede estar vacía. En otro escenario, si la clave que me ingresó el usuario es diferente a la clave que tengo acá, la clave base que es un 23, pues voy a sacarle otro mensaje que indique que la clave ingresada no es válida. Y ya finalmente, si todo es correcto, si la clave es correcta, pues lo que voy a hacer es cerrar la ventana, que es este método que está acá, ventana menú.destroy, y ya voy aquí a enlazar con el otro formulario, pues que en este caso de la fase 5 va a ser un formulario de menú. Listo, entonces hasta allí vamos con nuestra interfaz de inicio de sesión, con sus validaciones y operaciones pues que nos solicitan en anexo. Vamos a ir ejecutando eso, entonces lo que voy a hacer también es reutilizar una de las clases o archivos que yo por lo general utilizo y es la que me contiene el método main de la aplicación. Yo la llamo principal. Ustedes le pueden colocar el nombre que deseen si desean pues hacer uso de esta misma estructura. Y aquí entonces ya me aparece principal y principal lo único que tiene es en mi método main, ¿sí? Que es el que se me va a ejecutar inicialmente cuando ejecute la aplicación, va a ser mi punto de entrada a la aplicación. Aquí simplemente lo que voy a hacer es importar del archivo ingreso, que es el que está aquí, la clase ingreso, que es la que estamos viendo o acabamos de recorrer. Seguidamente lo que hago es crear una instancia de esa clase, yo la voy a llamar FRM ingreso, pues porque va a ser un formulario, una interfaz, y de esta clase voy a invocar el método mostrar form. Aquí les decía que me gusta hacerlo pues de esta manera porque aquí puedo invocar específicamente el método que me pinta la ventana. Entonces si vamos a mostrar form de esta clase, fue el método que ya vimos hace un momento donde hicimos la construcción paso a paso de la interfaz con cada uno de sus elementos y acciones. ¿Sí? Y listo, entonces se me ejecutaría la aplicación, vamos a ponerlo a correr, lo ejecutamos y efectivamente entonces aquí me salió mi interfaz de inicio de sesión. Tengo un título, el título que les dije, login, consolidación fase 5, ese es el título de la ventana, aquí el título pues, de la interfaz de ingreso del sistema con la etiqueta de clave, tengo el campo para ingresar la clave y los dos botones que declaré. Si le digo aquí en menú acerca de, pues entonces me va a sacar los datos que yo le especifique pues allí a nivel de código, que es el título de la aplicación. Aquí pues el desarrollo de lo que estoy haciendo, nombre del estudiante y el grupo. Estos datos pues obviamente son de ejemplo, ya ustedes lo reemplazarían por sus datos específicos. Y ya, para empezar a hacer las validaciones, si le doy a ingresar, pues el sistema me va a decir que la clave no puede estar vacía, pues porque efectivamente no le he ingresado nada. Si ingreso una clave incorrecta, el sistema me va a validar indicándome que la clave ingresada no es válida. Y ya si ingreso la clave correcta, pues allí termina, pues porque no le he dicho o no le he programado que haga algo más. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya tenemos digamos, nuestra interfaz de entrada o de inicio de sesión a este proyecto de integración de las fases. ¿Sí? Vamos ahora entonces a crear el menú que me va a permitir integrar los proyectos de cada una de las fases. Entonces ahora sí voy a crear aquí un archivo que se llame menú.py. ¿Sí? Y este menú entonces lo que va a tener es simplemente una clase, pues a grande rasgos una clase que yo lo voy a dividir de la misma manera en que lo hice acá. Va a tener un método donde creo la interfaz del formulario y otros métodos pues para hacer las invocaciones o acciones que tengamos que hacer. ¿Sí? Entonces voy a declarar por aquí bueno, lo primero es que como vamos a trabajar con formularios, pues entonces importemos la librería de Tkinter. Sí, yo llamo Tkinter y lo voy a poner un alias que sea TK para que sea más abreviado. Y yo creo que de momento solamente necesitamos, sí, eso si necesitamos algún otro componente, pues lo vamos importando, pero creo que de momento solamente necesitamos ese. Aquí voy a crear mi clase. Esta clase pues la voy a llamar tal cual como llama el archivo, que es menú. Y aquí voy a empezar entonces a definir cada uno de los métodos. El primer método pues que definimos por buena práctica es el constructor. Ya sabemos que es que guión bajo init, guión bajo.
y le pasamos el parámetro self, ¿sí? Y 2 puntos. De momento dejémoslo en paz porque no vamos a implementar pues nada allí y también para que no nos genere ningún error. Listo. Entonces, como les decía, voy a crear mi formulario y para ello yo lo hago pues en un método que por lo general llamo mostrar form, que ya sabemos cómo es la declaración, le pasamos el parámetro self y ya entonces a partir de acá vamos a empezar a hacer nuestra implementación. Entonces lo primero que voy a hacer es crear la ventana, ¿sí? Vamos a colocar aquí unos comentarios, diga creación de la ventana y las propiedades generales. Propiedades generales de la ventana, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es self.ventana menú es igual a la librería de Tkinter.tk para que me cree esa ventana. Listo. Por buena práctica, pues como esto de pronto lo utilizamos en otro método, lo voy a colocar aquí como atributo de clase, ventana menú, y igual se inicializa con nada de momento. Listo. Esta es una forma pues en que yo lo hago, ustedes lo pueden trabajar de forma local, no hay ningún problema. Listo, vamos a colocarle entonces un título a nuestra ventana, entonces ventana menú, punto, title, coloquémosle, pues yo le voy a colocar menú, guión, consolidación, fase 5 o integración fase 5, como la quieran llamar. Y pues como les indiqué ahora, pues por buena práctica me gusta colocarlo para que el usuario no le cambie el tamaño. Entonces resizable lo colocamos en false y false. Listo. Ah, perdón, aquí es con mayúscula el false. A ver que no nos genere esos errores. Listo. Seguidamente voy a definirle las dimensiones de la ventana. Para eso pues yo utilizo unas variables que se llaman ancho bajo ventana. Igual colocémosle por ahí 450. Alto ventana igual a 300, por ejemplo. Listo. Y como les indiqué ahora, para que nos quede la ventana centrada, entonces lo primero que vamos a obtener es el tamaño de la pantalla. Tamaño de la pantalla en la que estoy trabajando. Pues para eso utilizamos estas dos instrucciones con las propiedades específicas que son ventana menú punto winfo screen width y winfo screen height, que es el ancho y el alto, y lo voy a asignar a cada una de estas variables. Listo. Ahora lo siguiente es que vamos a calcular la posición donde vamos a calcular la posición para centrar la ventana. Listo, entonces hay una posición en X y hay una posición en Y. A la posición en X, entonces le vamos a asignar esta formulita. Y a la posición en Y, que es nuestro alto, le vamos a asignar esta formulita. Reitero, esto no es necesario que lo haga, yo lo hago es como por más estética pues, de la aplicación, pero este paso lo pueden omitir. Y ya finalmente, lo que sí hay que hacer es establecer el tamaño de la ventana y la posición. Establecer el tamaño y la posición de la ventana. Listo, y para eso, pues entonces con la propiedad geometry, le vamos a pasar entonces estos valores para que él me centre en la ventana en esa posición. Listo, entonces hasta ahí. Vamos con las propiedades generales de la ventana. Ahora sí lo vamos a empezar a establecer
cada uno de los elementos de la interfaz. Entonces yo lo primero que hago es colocar el título principal de la ventana. Y para ello pues voy a crear una etiqueta, yo la llamo LBL título por buena práctica. Y lo que le vamos a asignar es este Kinter Label. Y esto lleva una serie de parámetros. Primero la ventana donde la vamos a ubicar, que en nuestro caso es ventana menú. Segundo el texto, que es el título pues que va a llevar. Yo lo voy a llamar menú, aquí mayúscula, menú de consolidación o de integración, como lo quieran llamar. Y me gusta pues definirle una fuente. En este caso puede ser Helvética 14 en negrilla. ¿Sí? También podrían pues tomarlo como referencia ustedes. Y a esta etiqueta lo vamos a ubicar. Yo lo digo con el método place para dar las coordenadas en X. Vámonos en 100 y la coordenada en Y. Vámonos en 20. Listo. Vamos a guardar y vamos a ir ejecutando para mirar cómo se nos va visualizando nuestra interfaz. Ah, bueno, aquí falta hacer algo y es que como no hemos hecho el enlace, aquí en ingreso dejamos esto así, entonces aquí vamos a importar nuestra clase menú que está en el archivo menú, ¿sí? La clase también se llama menú. Y acá vamos a crear entonces la instancia de nuestra clase menú con un objeto y finalmente de ese objeto voy a llamar el método mostrar forms, que es el que estoy implementando. Ah, bueno, que también me hace falta algo y es la opción para mostrar aquí mi ventana, que ya sabemos que es self, colocarla por acá al final, self.main loop. Listo. Vamos a guardar, guardamos esto acá y vamos a ejecutar. Entonces ahí damos la clave correcta, que ya sabemos cuál es, y aquí ya entonces se me despliega mi ventana de menú, que es como la llevo hasta el momento. Le he dado solamente el título de la ventana y el título pues de la interfaz o del formulario. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos correctamente. Vamos a seguir por acá integrando los demás elementos. Entonces ya tengo el título. Lo que vamos a crear entonces son como las opciones de menú que debe tener la interfaz para cada una de las fases. Entonces por acá voy a llamarlo elementos del menú. Listo. Voy entonces aquí a colocar esta etiqueta. Vamos a colocar una etiqueta por cada una de las fases. Label fase 2 es igual a Tkinter en la opción Label. Y esto pues tiene unas opciones muy parecidas o casi iguales a las que ya definimos acá. Entonces vamos a copiarla. Va a estar en la misma ventana. El título que va a tener, y en este caso yo lo voy a colocar en el primer proyecto, que es proyecto de la fase 2. Entonces acá voy a colocarlo, proyecto fase 2. Y coloquémosle una fuente más pequeña, ya no tiene que ser tan grande, pongámoslo por ejemplo 10. Y hacemos lo mismo, entonces vamos a ubicarla. Label fase 2 yo utilizo el método place. Y acá luego voy a empezar a pasarle las coordenadas. Disculpen que es acá. Si entonces esas coordenadas, sigamos manejando este mismo eje y voy a ubicarlo en la posición Y70 para que se me pinte un poquito más abajo. ¿Listo? Vamos a hacer esto mismo con la etiqueta para la fase 3. Entonces aquí simplemente le vamos a llamar etiqueta fase 3, label fase 3. Este va a ser el proyecto de la fase 3 y va a estar ubicado un poquito más abajo en la Y, en el eje Y. Entonces pongámosle por ahí 120 y copiamos lo mismo para la fase 4. Label, renombremos acá fase 4. Este va a ser el proyecto de la fase 4 y lo vamos a ubicar un poco más abajo, puede ser en 170 para guardar una distancia de 50 puntos. Listo.
Vamos, entonces, yo como lo pienso, vamos a ejecutarlo para que vayan viendo cómo se pinta. Ya sabemos nuestra clave. Entonces acá se me va mostrando de esta manera. Aquí está cada una de las etiquetas. Lo que pienso hacer es colocarle aquí al frente de cada etiqueta un botoncito que me permita ir a cada uno de esos proyectos, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá debajo de cada una de estas etiquetas voy a definir el botón. Entonces se lo voy a llamar botón fase 2. Es igual a atk.button. Y ese también pues tiene una serie de parámetros. Este mismo que está acá, la ventana donde se va a poner eso. Le voy a colocar el text de igual forma, que es como se va a llamar el botón. En este caso lo voy a poner ingresar. Y pues me falta definirle, yo por lo general le defino un ancho. Sí, aquí me faltó la coma. Y también le voy a definir el método que me permite o que me va a permitir ejecutar una vez lo presione. Entonces, en este caso, lo voy a llamar ingresar fase 2. Obviamente, este método todavía no existe. Posteriormente lo vamos a crear aquí en la parte superior. Entonces, dejémoslo allí mencionado de momento. Y vamos a ubicar nuestro botón. Yo lo puedo poner en un X 270. Ya ahí, pues, previamente yo había calculado más o menos dónde ubicarlo y pues que me respete el mismo eje Y de la etiqueta para que se vean alineados, ¿sí? Vamos entonces aquí, esto es simplemente copiar lo mismo, van a tener los mismos parámetros, simplemente cambias el nombre, botón fase 3, el botón también se llama ingresar, aquí vamos a tener que crear un método que se llama ingresar fase 3 y lo vamos a ubicar en 270 y el mismo eje Y de la etiqueta que es 120, ¿sí? Y vamos acá entonces a ejecutar. Voy a crear el botón para la fase 4. Aquí se llama ingresar. Vamos a crear un método que se llama ingresar fase 4. Y este está ubicado en X 270 y el mismo eje Y de la etiqueta que es 170. Vamos a ver cómo se nos va pintando así. Guardemos y procedemos a ejecutar. Damos la clave. Bueno, aquí parece que nos sacó un error. Ah, claro, ya sé que nos salió un error porque recuerden que aún no he creado estos métodos acá, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es empezar a definirlos para que no me saque ese error y pueda proceder con la ejecución. Entonces acá lo voy a poner ingresar, fase 2, que lo llamamos, le pasamos como parámetro el atributo self y de momento lo vamos a poner en paz. Listo. Y así de esta misma manera creamos los otros dos métodos que ya sabemos que llamamos de la forma similar. Entonces aquí def fase 3 y lo mismo hacemos con este que es def fase 4. Listo, son los métodos que tenemos aquí declarados: ingresar fase 4, fase 3 y fase 2. Listo. Vamos a guardar y procedemos a ejecutar esperando pues que ya no nos salga ese error porque ya creamos los métodos efectivamente. Entonces ahí ya tenemos las etiquetas y tenemos nuestros botoncitos. Cada uno de ellos me va a permitir redirigirme al respectivo proyecto al que estoy haciendo referencia, bien sea fase 2, fase 3 o fase 4. Ah, bueno, y también nos falta el botoncito para cerrar la ventana. Entonces creémoslo de una vez acá. Pues simplemente pues crear otro botón similar a este. Vamos a crearlo aquí abajito. Y este lo voy a llamar botón salir. Con salir. Este ya no se va a llamar ingresar, sino salir. Ancho 10. Voy a colocarle un método acá que se llame cerrar ventana. Y este va a estar ubicado, bueno, en unas coordenadas que yo ya tenía predefinidas, que es 180, 220. ¿Listo? Obviamente este método también debemos crearlo porque recuerden que no lo tenemos acá y debemos evitar pues que nos salga el error. Entonces coloquémoslo con def, cerrar ventana. Y ya sabemos que le pasamos el atributo self. Este método sí es mucho más sencillo
de implementar, ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, en este caso yo lo llamo la ventana del menú, por eso lo coloco como la ventana como una variable de clase para que la pueda tomar desde cualquiera de los métodos. Y aquí simplemente la invoco y ejecuto el método destroy que trae por defecto la ventana y ya con eso me va a permitir cerrarlo. Listo. Control S para guardar y volvemos a ejecutar para mirar cómo se nos visualiza. Y efectivamente, entonces acá tenemos nuestro botón, pues estos botones todavía ninguno hace nada, este sí ya me cierra la aplicación. Entonces hasta ahí llevamos la ejecución. ¿Qué nos falta entonces? Ya nos falta implementar cada uno de los métodos que me invoca a cada uno de estos proyectos que están acá. Para ello, es importante saber de qué forma estructuraron ustedes cada uno de sus proyectos, ¿sí? Porque recuerden que para estas fases que están acá no se debe solicitar el ingreso de la contraseña, sino que se debe invocar directamente al formulario que nos permite ingresar los datos. Entonces, en mi caso, como yo los tengo separados, yo pues tengo un archivo donde solamente pinto la interfaz de inicio de sesión y validación de la clave, entonces esta clase no la voy a llamar. En mi caso, este es el formulario que me pinta los datos para la fase 2, que es una clase de datos, que ya tiene aquí pues los métodos. Y como les dije, yo siempre tengo un método que se llama mostrar form, que es el que me pinta específicamente ese formulario. Entonces yo en mi caso lo que voy a hacer es no invocar la clase de ingreso, que es la primera, sino invocar el archivo en la clase de datos y llamar mi método mostrar forms para que me traiga eh, directamente el formulario desde donde ingreso los datos. Entonces vuelvo acá a mi menú, en ingresar fase 2, acá viene una de las claves y es cómo cargo ese proyecto dentro de mi archivo de menú. Entonces para eso puedo hacer una importación, se llama from fase 2, que mira que ya ahí incluso me las muestra precargados, y en este caso para la fase 2 yo no voy a invocar mi archivo de ingreso, sino mi archivo de datos, que es donde tengo ya el formulario de ingreso de los datos. Entonces, from fase 2, datos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a importar de ese archivo una clase, pues la clase que tiene el mismo nombre del archivo, que es datos. Y le voy a dar un alias para poder diferenciarlo más fácil desde el código. Entonces, en este caso es fase 2. Sí, perdón, fase 2 aquí juntico. Voy a hacer esta misma dinámica para el otro proyecto, para el proyecto de la fase 3. ¿Sí? Entonces aquí en fase 3, lo mismo, yo tengo mi interfaz de ingreso o el archivo que me crea la interfaz de ingreso. Esta no la voy a invocar porque no debo mostrar la contraseña, sino directamente el archivo de los datos. Sí, entonces esta interfaz de ingreso no. Me voy a ir directamente a mi archivo donde manejo eh, el formulario, que es este, que se llama control usuarios, ¿sí? Y dentro de este control usuario yo tengo un método que se llama, el que ya conocemos, mostrar form, que está por aquí abajo. Este es un poquito más largo porque es el de la fase 3. Entonces aquí está mostrar forms y es el que directamente me va a invocar mi formulario. Entonces voy para acá, para mi menú, le voy a decir from fase 3 punto control usuarios, mire que él me lo carga, y dentro de control usuario voy a importar la clase que se llama así mismo control usuario y le voy a dar un alias, en este caso que es fase 3, para poder diferenciarlo ahorita que los invoque. Hacemos la misma dinámica con la fase 4. Entonces aquí en la fase 4, para traerles el ejemplo a ustedes, aquí en la fase 4 solamente tengo un archivo, no tengo varios como tenía en la fase 2 y fase 3. Aquí en fase 4 simplemente tengo un archivo donde tengo todas las clases, la clase nodo, la clase de árbol binario, en mi clase de aplicación, y esta pues es la que me hace todo, y acá simplemente se invoca. Entonces en este caso lo que voy a hacer es instanciar mi clase de aplicación, que es esta que está aquí, pero no voy a llamar el método que me trae la interfaz de inicio de sesión, sino que directamente me voy a la interfaz donde se pinta el árbol binario, que en este caso se llama abrir principal, ¿sí? Que es esta que está acá, porque la que me pinta la interfaz de inicio de sesión es este mostrar form, ¿sí? Entonces esta es otra manera de hacerlo, dependiendo de cómo ustedes tengan estructurado su proyecto. Entonces vamos acá a nuestro menú nuevamente y voy a decir from fase 4 punto principal, que es mi clase. Voy a importar
la clase que se llama aplicación, o perdón, recuerden que principal es el nombre del archivo y aplicación es la clase que tengo acá, que miren la interfaz gráfica que se llama aplicación, ¿sí? Y a eso también pues, le voy a dar un alias para poder diferenciarlo, fase 4. Ya ahí entonces tengo cargados mis 3 proyectos dentro de mi archivo de menú. Lo siguiente es que voy a empezar a instanciar desde cada uno de estos métodos las respectivas clases y métodos que necesito cargar. Entonces voy a crear primero el objeto, yo lo voy a llamar PRY de proyecto, datos. En este caso el alias que le puse fue fase 2. Entonces acá en este momento no tiene parámetros. ¿Y que voy a invocar entonces de la fase 2? Recuerden que aquí sí debo cargar el método que les mostré que se llama mostrar forms, que es la que me carga directamente el formulario de los datos. Vamos a guardar y vamos a ejecutar hasta allí a ver cómo lo tenemos. Entonces ejecutamos, cerremos que este no es, el principal es este. Ejecutemos. Entonces acá ingresamos nuestra clave. Tenemos nuestro menú y aquí lo que vamos a hacer, como ya nos funciona la fase 2, entonces vamos a probarla, le doy a ingresar y miren que ya me trajo el formulario de ingreso de datos que teníamos programado para la fase 2, ¿sí? Con toda su funcionalidad. Yo aquí le puedo dar registrar y me hace la validación o le doy reporte y pues me hace la validación. Y si le doy salir, pues vuelvo y quedo nuevamente en el menú para redirigirme a otra fase en caso de que lo requiera. Listo, ya tenemos entonces implementada la fase 2, vamos para la fase 3. En nuestra fase 3, bueno, renombremos esto porque le puse datos acá, coloquémosle por ejemplo para llevar la coherencia, proyecto fase 2 y este también proyecto fase 2 para hacer lo mismo acá en esta otra, en este otro método que sea proyecto PRY fase 3. Y lo que voy a hacer es instanciar la fase 3 que requieren que fue el alias que yo le coloqué aquí arriba, ¿sí? Y con este objeto vamos a instanciar, en este caso también vamos a llamar el método mostrar forms, que es el que me muestra mi formulario. ¿Listo? Entonces ahí ya cargamos el método que nos pinta la interfaz de datos de nuestro proyecto de la fase 3. Vamos a guardar y posteriormente vamos a ejecutarlo para que ustedes vayan viendo cómo es el funcionamiento. Entonces acá ingresamos la clave. Fase 2 ya no funcionaba, vamos a ingresar fase 3 y aquí entonces ven ya tenemos nuestra interfaz donde hacíamos toda la gestión de la pila, la cola y la lista, que es lo correspondiente a la fase 3. Yo aquí podría registrar y él ya me empieza entonces a validar cada uno de las datos de acuerdo pues a lo que debíamos manejar en la fase 3. Listo. Le damos salir y quedamos entonces acá en nuestro menú. Falta entonces la fase 4, vamos a hacer lo mismo. PRY de proyecto, fase 4, es igual a fase 4, que fue el alias que le coloqué arriba. Sí, miren que ya se me activó. Y para el proyecto de la fase 4, lo que voy a invocar ahora, recuerden que aquí no voy a invocar el método de la fase 4, que es mostrar form, sino que voy a mostrar que se llama abrir principal, que es el que me lleva directamente a donde está el formulario de los datos, porque mostrar form es el que me abría la interfaz de inicio de sesión, que es la que no necesito cargar en este momento porque me debe abrir directamente el formulario sin pedirme clave, eso para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Entonces acá guardamos y lo podemos ejecutar. Damos la clave que ya sabemos cuál es y ya entonces acá tenemos en teoría programado nuestros 4 proyectos. Vamos a ejecutar el de la fase 4. Y aquí entonces se me abre la interfaz para gestionar un árbol binario. Miren que aquí ya me hace la validación y incluso pues podría empezar a pintar cualquiera de los árboles, a borrar. Bueno, salgo y me queda en el menú de la aplicación, ¿sí? Entonces ya con eso terminaríamos ahí la implementación de cómo integrar los diferentes proyectos en un menú que me va pues como a consolidar toda mi implementación en una única entrega. Aquí les reitero, es muy importante que ustedes miren cuál es la estructura que utilizaron para implementar sus proyectos de la fase 2, de la fase 3 y de la fase 4. Reitero que yo en la fase 2 utilicé varios archivos,
para poner más modular la aplicación y en ese caso invocar el módulo que necesito. No necesito invocar ingreso porque es mi interfaz de inicio de sesión, sino que de una vez me iba para los datos. Lo mismo hice para la fase 3, tenía un módulo, un archivo que me pintaba el ingreso. Como no necesito pedir la clave, me voy directamente para control de usuarios, que es el que me pinta mi interfaz de ingreso de datos. Y acá en la fase 4 lo hice con un único archivo que se llama principal, que tiene definidas diferentes clases, y de ahí voy a invocar la clase o a instanciar la clase que me pinta mi interfaz de ingreso de datos, no el que me pide el inicio de sesión, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Entonces, de esta manera es como una de las formas más óptimas que les sugiero para hacer la integración de sus proyectos. Recuerden que esto debe ir acompañado posteriormente de un video de explicación con una duración que se explica en el anexo, para que lo tengan presente. Y bueno, espero que entonces el paso a paso les sea de ayuda en el desarrollo de su ejercicio. Nos estamos viendo en un próximo espacio. Éxitos.